Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy en Congreso y Sociedad debatiremos sobre el ingreso mínimo vital y la renta básica universal, ideas que buscan garantizar mejores condiciones de equidad y dignidad para la ciudadanía, pero que contrastan con posiciones que la rechazan, argumentando falta de recursos para su financiación o incentivar el ocio. Nos acompaña para este debate la senadora Victoria Sandino del Partido Comunes, quien recientemente radicó un proyecto de ley, el Sistema de Ingreso Vital para Colombia, y así garantizar el 51% del salario mínimo a la mayoría de la población colombiana. La senadora opina que el Sistema de Ingreso Vital es la garantía del derecho fundamental al mínimo vital de subsistencia que se materializa en un ingreso monetario otorgado a cada persona por el hecho de ser ciudadana con el fin de superar la pobreza. También nos acompaña Andrés Felipe Mora Cortés, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, experto en asuntos de política y economía social. El docente opina que el proyecto que busca crear el Sistema de Ingreso Vital es un proyecto interesante que abre el debate sobre las alternativas al modelo de política social que ha imperado en las últimas décadas en Colombia y es clave para enfrentar los redecies de la pandemia, con una visión transformadora de largo plazo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, empiezo por usted. Quiero saber qué beneficios trae para la ciudadanía el proyecto de ley que radicó recientemente sobre el sistema de ingreso vital para Colombia. Sí, mira, lo primero que hay que señalar aquí es que este proyecto va dirigido también, entre otras razones, a cumplir lo establecido en la Constitución Política, que habla de garantizar ese ingreso vital mínimo a la persona por el derecho a existir. Entonces, en esa dirección, un poco apuntando a lograr lo que se llamaría una renta básica universal. Entonces, este ingreso vital efectivamente busca salir de la pobreza, no mantenerse en la pobreza. Y por eso estamos planteando empezar como mínimo con un 51% de un salario mínimo. Y estaría dirigido a, nosotros le hemos llamado unos pilares, ¿no?, a un grupo de población que está en condiciones pues absolutamente precarias y que necesitamos que avance en ese nivel de superación de la pobreza. Y para este primer momento, este primer paso, ¿hay la suficiente financiación? ¿Existe el suficiente recurso en Colombia para financiar este proyecto? Aquí hay que señalar que buscamos que el ingreso vital no dependa de un ingreso, digamos, que de las regalías o de un impuesto más o del impuesto a la cerveza o qué sé yo. Buscamos que esté dentro o en el marco del plan general, del plan de presupuesto general de la Nación, y que de esa manera se garantice. Y decimos, por supuesto que sí, yo estoy segura que el profe maneja aún más este tipo del tema del presupuesto general, pero lo que sí le quiero decir es que esto no va a desangrar el Estado, por el contrario, va a garantizar en primera medida un derecho hacia las comunidades y hacia las personas, fundamentalmente, en condiciones precarias de pobreza extrema, y también va a reactivar la economía porque este ingreso va dirigido a tener recursos, o sea, a tener plata en efectivo para que la gente pueda suplir sus necesidades básicas, y en esa medida pues estamos hablando de que se va a reactivar también la economía. Profesor, ¿cuánto dinero se necesitaría para financiar esta iniciativa? Bueno, según lo que pude leer del proyecto de ley que ha propuesto la senadora, se calcula que más o menos un 1% del PIB inicialmente. Creo que una de las virtudes que tiene el proyecto que se ha señalado es que es un proyecto que se plantea, si ustedes lo quieren, por etapas, en términos de avanzar hacia una renta básica de ciudadanía en el futuro. Pero obviamente es un proyecto que se plantea de manera interesante porque se sabe que las condiciones económicas, políticas y sociales del país no dan para instaurar una renta básica en los términos que uno quisiera.
es decir, en condiciones de universalidad, individualidad e incondicionalidad, garantizando, como bien lo decía la senadora, un derecho a la existencia. Entonces, creo que es importante señalar, según lo pude apreciar en el proyecto de ley, que se plantea un proceso transitorio que podría equivaler más o menos al 1% del PIB, eso sería hoy más o menos 10 billones de pesos, de acuerdo con las poblaciones que se van integrando o incluyendo en el programa progresivamente. Entonces hay un tema interesante, no sé, ahorita la senadora seguramente lo podrá explicar también, y es que se plantea que son unas poblaciones vulnerables las que inicialmente tendrían que estar allí. Obviamente sabemos que estos programas necesitan de un esfuerzo presupuestal grande, lo cual es muy importante y necesario en una sociedad que necesita cerrar brechas en términos de desigualdad, pero llama mucho la atención que en este proyecto no solo se está pensando en personas que están en situación de vulnerabilidad económica, sino que también tiene una intención interesante en términos de cerrar brechas en otros ámbitos. Entiendo que uno de los pilares del modelo está orientado a reconocer el trabajo que realizan mayoritariamente mujeres en el hogar. Entiendo que uno de los pilares del modelo está orientado a brindar una mayor autonomía y un mayor reconocimiento a personas que están en condición de discapacidad. Entiendo que una parte del modelo o del proyecto está orientado también a las personas que han perdido su empleo recientemente, lo que llamamos técnicamente como cesantes, y que tiene un énfasis muy importante en temas de juventud. Entonces, si bien el modelo en algún momento en términos de su implementación total puede ser caro, es decir, necesita un esfuerzo presupuestal grande, hay una ventaja y es que se plantea una implementación progresiva que arrancaría más o menos con recursos cercanos al 1,5% del Producto Interno Bruto hoy. Entonces, creo que esa es una de las ventajas porque esto muestra un principio de realidad también. No se puede implementar como se quisiera, dadas las circunstancias que tenemos, pero también estas mismas circunstancias nos llevan a pensar en posibilidades, en alternativas distintas a las que venimos trayendo. Quisiera cerrar con esto y es, ¿por qué necesitamos alternativas? Porque el modelo de política social que traemos hace más o menos 20 años, 30 años en el país, mostró que es totalmente insuficiente. En un año de pandemia volvimos a los niveles de pobreza que teníamos hace 10 o 15 años, lo cual demuestra que es un modelo, lo llamamos técnicamente asistencial, remedial, que ayuda en algún momento a que las personas tengan algo más de bienestar, pero que las somete en todo caso a una situación de fragilidad permanente que ante un evento como el COVID, pero también ante eventos como el desempleo, la crisis económica, pues muestra su debilidad y pone al desnudo la imposibilidad de que esos logros sociales sean sostenibles en el tiempo. Y a eso voy hablando de la coyuntura actual con el coronavirus. ¿Es viable la financiación en este momento con esta coyuntura y con el coletazo económico inminente que viene como resultado de la pandemia? Por supuesto que es viable, no solamente viable, es necesario. En un principio, desde el año pasado, cuando inició este tema de la pandemia, nosotros incluso propusimos un plan de choque. Un plan de choque que exigía pues un presupuesto considerable para asumir no solamente el tema de la sostenibilidad económica de las familias y de las personas, sino también la garantía en materia de salud, el tema de la educación, o sea, para que la vida de las personas se impactara lo menos posible en medio de la pandemia. Y eso no lo aceptó el gobierno, no lo quiso tener en cuenta porque especialmente vino de los sectores pues, que estábamos o seguimos en la oposición, estamos en la oposición de este gobierno, pero que obviamente más allá de la oposición a un gobierno, a un régimen, lo que sea, nos interesa sobre todo el bienestar de las personas. Y hacia allá va dirigida este proyecto de ingreso vital que pretende reactivar la economía, insisto. Aquí hay muchos subsidios, hay incluso para las grandes empresas. Y esto en principio, como está planteado, no va dirigido para los más ricos ni los más poderosos, sí para un grupo de personas que consideramos que hay que hacer justicia, que hay que cerrar esa brecha de la que hablaba el profe y también pues, de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, le decía, el proyecto tiene 3 pilares. El primer pilar, que le hemos llamado de existencia, ingreso vital de existencia,
está dirigido a las personas, por ejemplo, adultas mayores que no tienen pensión, y también a las personas en condiciones de discapacidad. También está el otro pilar que le hemos llamado ingreso vital garantizado, que va dirigido a cerrar esas brechas que han existido históricamente entre las mujeres y los hombres. ¿Y por qué? Porque va dirigido fundamentalmente a las personas que realizan labores de cuidado no remunerado. ¿Y quiénes son esas personas? Pues las mujeres. Más del 90% de las labores de cuidado no remunerado lo realizan las mujeres. Es lo que hoy dicen aquí como el tema de cuando le dicen a una mujer, ¿usted qué hace? No, yo soy ama de casa, no hago nada. Ama de casa es que sostiene todos los trabajos de cuidado en el hogar y no tiene ningún tipo de remuneración. Entonces, por eso va dirigido hacia esta persona. Y el último pilar, o el tercer pilar, es el que hemos llamado ingreso vital remunerado, que es justamente para esas personas que están desempleadas y la juventud también. A propósito pues de lo que de lo que ha significado este paro tan prolongado que se presentó desde el 28, no desde el 28 de abril de este año, incluso desde 2019, recuerden esa jornada de protesta que estuvo en todo el país. Entonces va dirigida a esas personas y especialmente a las personas cabeza de hogar, sea hombre o sea mujer que haya perdido el empleo o que sea cesante, que está en un periodo pues, de desempleo algo prolongado, y a la juventud también, que está en condiciones pues, de desempleo. Hacia esa población va dirigido este ingreso vital. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero antes de eso quiero que piense, senadora, en por qué este proyecto es un paso previo a la renta básica universal, y quiero que me conteste el monto, por qué se escogió ese monto del 51% del salario mínimo más concreto, pero eso será en el siguiente bloque. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el subsidio de una parte del salario de 4,1 millones de colombianos durante la pandemia. Esta no es solo una cifra. Significó que miles de empresas pudieron seguir pagando su nómina mientras el virus nos obligaba a estar en casa. Gobierno de Colombia. Regresamos a Congreso y Sociedad con la senadora Victoria Sandino y con el docente Andrés Mora. Senadora, yo quiero saber por qué se escogió el 51% del salario mínimo y no el salario mínimo integral para financiar este proyecto de ley. ¿Por qué se presentó de esta manera? Bueno, hay varias razones. La primera es la misma situación, o sea, este proyecto está planteado para que pase. No es un proyecto mezquino, no es una cuestión utópica que, digamos, es irreal y no se pueda realizar, no se pueda lograr. Por el contrario, está pensado para que pase, para tener la mayor cantidad de consenso posible. Y en esa medida, recuerde usted que el gobierno está ofreciendo, creo que, un subsidio de 160,000 pesos, algo que no va a resolver la problemática a la gente ni va a garantizar ese mínimo vital de existencia. Lo ideal, repito, sería ese salario mínimo, pero no alcanzaríamos por el tema del impacto fiscal que eso implicaría, que ahí sí sería pues algo mucho más fuerte, mucho más potente. No quiere decir que no se pueda lograr, pero queremos iniciar, por eso decimos que inicialmente estaría en un 51% de ese salario mínimo. Profesor, hay un estudio del Banco Mundial que indica que el 60% de los empleos que existen actualmente van a tender a desaparecer y a ser reemplazados por nuevas tecnologías. Ya vemos tecnologías como locuciones virtuales, inteligencia artificial, que impactan en todos los campos. ¿Usted cree que estos proyectos, y ya haciendo una transición hacia el tema de la renta básica universal,
impactan y funcionan pues, para garantizar un estado de bienestar? Sí, de hecho, dentro de los argumentos que se establecen para definir una renta básica en las sociedades está justamente eso. Primero, el creciente desempleo, algunos llaman a esto desempleo tecnológico, es decir, procesos en los cuales la tecnología empieza a reemplazar la fuerza de trabajo y lleva a que se incremente justamente el desempleo. Pero también, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de economías como la nuestra, donde tenemos un mercado laboral tan precarizado, es muy importante todo este tipo de iniciativas, porque estos son problemas estructurales que llevan a pensar que por medio del salario, y esto quiere decir por medio del empleo, las personas van a tener cada vez más difícil la posibilidad de resolver sus problemas básicos, sus necesidades básicas. Entonces, la renta básica, justamente en su filosofía, lo que se propone es que y espero hacerme entender con este término, desasalarice la política social, es decir, que la política social deje de depender del salario de las personas y tengamos una posibilidad de mayor solidaridad para garantizar a las personas un derecho a la existencia. Este punto es clave, ¿por qué? Porque siempre se ha pensado que la política social debería ser el producto del trabajo que hacen las personas. Entonces, en la medida en que yo tenga un buen trabajo, tendré una buena política social, tendré un buen acceso a la salud, tendré un buen acceso a la educación, pero el problema es que cuando aumenta el desempleo y cuando hay tanta precarización, pues entonces esto no se va a lograr. La renta básica es un elemento, entre otros, que ayudaría a que este problema se resuelva garantizando lo que hemos llamado un derecho a la existencia. Digo, hemos llamado en el terreno también académico y en estas discusiones. ¿Qué es el derecho a la existencia? Garantizarle a cada persona, por el hecho de ser humano, de ser ciudadano, un ingreso que le permita al menos subsistir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sociedad no es capaz de garantizar la cantidad de puestos de trabajo necesario para que las personas puedan subsistir a través del trabajo. Y un punto importante ahí es que la renta básica no reemplaza la política social. La renta básica sería un elemento complementario a otros objetivos de política social. A veces hay equívocos cuando se dice que entonces se pone renta básica y el Estado se olvida de sus obligaciones en términos de salud, de educación, etcétera, y no es así. La renta básica sería complementaria a otro conjunto de políticas sociales que se tienen que mantener en términos de garantía del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Simplemente quiere otorgarle a las personas una mayor autonomía para vivir, garantizar que puede solventar realmente sus necesidades básicas y adicionalmente, algunos lo plantean, darle a las personas una mejor posibilidad de negociar incluso los términos del trabajo, porque no se nos puede olvidar algo que incluso está establecido en el derecho laboral, y es que cuando uno sale a buscar trabajo, está siempre en una situación de desventaja con respecto al patrón. Entonces, una renta básica haría que esa desventaja sea un poquito menor, que se logre una mejor negociación y en ese momento que se tengan efectos distributivos en la sociedad. Una pregunta que quiero hacerle a los dos y es en torno a todos estos temas, estos argumentos en contra que existen tanto contra la renta básica universal como el ingreso mínimo vital. Y es que uno de ellos es, aparte de la financiación, el tema de que las personas entonces dejarían de trabajar. ¿Es esto cierto? ¿Es algo que se pueda comprobar con los experimentos que se han hecho en otros países? No, yo creo que es un mito, de verdad que considero que es un mito. De hecho, para el ingreso vital, el sistema de ingreso vital que he propuesto y que he radicado, el último pilar establece que las personas, si bien es cierto, están en desempleo o están cesantes, el Estado, al darle el ingreso del 51% del salario mínimo, también debe emplear a esa persona o por lo menos debe cumplir unos horarios de trabajo pues que compensen, por ejemplo, ese servicio que el Estado está garantizándole al ciudadano o a la ciudadana. Y segundo, pues nadie quiere quedarse con una renta básica única. De hecho, lo digo por experiencia propia. Por ejemplo,
los compañeros y compañeras que estamos en proceso de reincorporación, que tienen un ingreso vital, digamos así, una renta básica de 700.000, 600 algo, mil de pesos en este periodo pues, de reincorporación temprana, pues ninguno se ha quedado a vivir de la renta básica, además porque no le alcanza. Entonces, lo que hace la gente es que, claro, eso le ayuda a mantener una condición mínima de subsistencia, pero la gente está pensando es en su proyecto productivo, en cómo se educa, en cómo se profesionaliza, en cómo se cualifica aún más. Y eso es lo que queremos, no solamente para las y los firmantes de paz en esta etapa en la cual estamos, sino en general para toda la población. ¿Usted qué opina, profesor? Sí, efectivamente, digamos, aquí hay varios puntos a tener en cuenta. El primero es que esto parte de una visión muy negativa de los seres humanos, ¿no? O sea, como que mejorar la calidad de vida es un medio para que la gente se vuelva holgazana, no haga nada y se quede dormida en la casa, y eso no es cierto, ¿sí? O sea, partimos de una noción muy problemática del ser humano, y si nosotros estructuramos las políticas públicas desde ahí, pues no habría política social. Por ejemplo, uno no podría decir que debería haber matrícula cero, pues porque entonces los estudiantes se van a volver vagos. Uno no debería decir que deberíamos garantizar una salud integral para las personas, gratuita, porque entonces la gente no se va a cuidar. Entonces creo que esto no es cierto. De hecho, lo que muestran los estudios en donde se han implementado modelos de renta básica es que las personas tienen un interés importante en trabajar. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho la senadora, esto es una renta básica. O sea, eso no significa que van a resolver todos los problemas de su vida, pero sí es un elemento que, las personas mismas lo han dicho, genera una sensación de seguridad muy importante para emprender otras labores productivas en la sociedad. De hecho, y este es un caso paradigmático importante a estudiar, un país africano como Namibia introdujo un modelo de renta básica, y esto a lo que ha llevado es a la generación de todo un proceso de actividades comunitarias, colectivas, dada la seguridad que sienten las personas en términos de tener garantizada su existencia o un derecho a la subsistencia. Entonces, esto lo que genera es otra forma de entender también la política social, más seguridad para las personas, más tranquilidad para las personas y posibilidad para emprender nuevos procesos productivos. Nadie se ha quedado en la casa durmiendo ni nada de esas cosas como generalmente. Incluso hay un dato curioso, y es que esta política se intentó implementar en el Congreso de Estados Unidos y fue iniciativa de los republicanos de instaurar una renta básica universal, y no pasó, estuvimos muy cerca de que se aprobara porque los demócratas no estuvieron de acuerdo con el monto, pero pues hubo una iniciativa desde esa vertiente que hoy en día es la que está un poco como más en contra de estas iniciativas. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos para el tercer bloque. En las próximas semanas llegarán al país 5.750.000 dosis que nos permitirán seguir avanzando con nuestro plan de vacunación. Y continuamos con los mayores de 12 años, quienes pueden acercarse a los puntos autorizados para recibir la vacuna. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Regresamos a Congreso y Sociedad con este debate sobre el ingreso mínimo vital y la renta básica universal. Dentro de las discusiones que va a tener el proyecto de ley que presentó, senadora, ¿usted considera que esto sería una opción, como optar por buscar ese tipo de financiación de esos recursos, o hay que ajustarse a otros paradigmas? No, lo primero que nosotros queremos garantizar este ingreso mínimo vital que va dirigido a poder apostarle a una renta básica universal, incluso que además en la propuesta que hicimos, más de 60 congresistas aquí en el Congreso de la República, también empezaba con el salario mínimo, por encima del salario mínimo y por un periodo pues, determinado en este tiempo de pandemia.
queremos que eso esté dentro del marco del presupuesto general de la Nación, porque de esa manera nos garantizaría pues, los recursos de manera permanente, ¿no? Ahora, es cierto que los recursos naturales, por ejemplo, en un país como Colombia, debe tener, y es un poco las discusiones que hay en los territorios, esos recursos deben tener una retribución, sobre todo para las personas que habitan esos territorios. Por ejemplo, en las zonas donde hay mucha agua, donde se hacen las hidroeléctricas, resulta que a veces ni siquiera les dejan la electrificación a las comunidades que han preservado ese territorio, que tienen las aguas, que han protegido las aguas, que han protegido los bosques. ¿Y eso quién se lo lleva? Pues se lo llevan o las multinacionales o las grandes empresas. Y en este caso, para las comunidades que han producido el aire a través de los bosques, que han producido, repito, que mantienen el agua, no hay ningún tipo de retribución. Entonces sería más en esos términos de que esos recursos naturales tengan una redistribución, efectivamente, no para las grandes compañías, no de las grandes multinacionales, sino que también tengan un beneficio directo hacia las comunidades donde éstas se originan. Bueno, por último quiero leer algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales en torno a los dos temas que estamos debatiendo hoy. Tania Santa Cruz pregunta si estas iniciativas pueden acabar con la corrupción. Acabar con la corrupción tiene que ser un comportamiento, una actitud. Aquí, y lo digo yo que estoy aquí en el Congreso de la República actualmente, ¿cuántos políticos que han estado inmersos en escándalos de corrupción o en muchos territorios, cuántos políticos o cuántas campañas más bien no han sido financiadas a través de la corrupción y la gente naturaliza eso? Y le parece bien, o sea, le parece que listo, que se queden con algo con tal de que no importa que se queden, con parte del presupuesto que es del colectivo, que es de la sociedad en su conjunto, con tal de que hagan algo en el territorio. Y esa no puede ser la justificación. Yo no creo que sea una razón definitiva. O sea, aquí tiene que haber una política real, eficaz, en contra de la corrupción, y eso empieza desde una política de Estado. Creo que hay un punto importante, y yo lo centro más en el tema de la política social, y es que si bien el objetivo de este tipo de programas no es acabar con la corrupción, para eso se necesitan otro tipo de herramientas, sí es importante entender que las políticas de corte universalista, como esta que se propone en términos de la renta básica, sí ayuda a disminuir el tono clientelar que puede tener la política social. En otras palabras, programas que no son universales sino focalizados como Familias en Acción, siempre han sido criticados por el tono clientelar que tienen. ¿En qué sentido? En que las y los políticos pues van y ofrecen el mantenimiento de Familias en Acción a cambio de votos. Entonces creo que una de las ventajas de los programas universalistas en la política social, como renta básica, educación universal, etcétera, es que lleva a que estas políticas sean políticas de Estado y que independientemente del gobierno que esté o de los que aspiran a estar en el gobierno, se mantengan. Eso significa que se puede hacer menos política en un sentido negativo del término y menos clientelismo con este tipo de iniciativas. Solo para cerrar y para que, digamos, quede muy clara la diferencia entre una renta básica de ciudadanía y el modelo de política social que se pretende en Colombia. Una renta básica de ciudadanía es universal, Familias en Acción es focalizada. Una renta básica de ciudadanía es incondicional, Familias en Acción es condicionado. Y una renta básica de ciudadanía es individual, Familias en Acción va a la familia. Entonces ahí podemos ver un paralelo en términos de las diferencias reales que hay detrás de estos procesos y cómo estos procesos, cuando tienen una vocación universalista, ayudan a que la política social no tenga un tono tan clientelar como el que pudo haber tenido históricamente. También permiten como una dignificación de que estas personas no estén como detrás de unas instituciones que pidiendo como dinero, como un poco mendigando. Así es. Claro. Lo que se ve actualmente. Bueno, por último, quiero pues que nos dejen como un mensaje final en torno a estos temas, empezando por el profesor, como una reflexión de un minuto, como concluyente de la relevancia de estos importantes pues para la sociedad. Bueno, no, yo haría el llamado a la sociedad colombiana que nos demos la oportunidad de conocer este tipo de propuestas, conocer la filosofía que está detrás de este tipo de propuestas y darnos la posibilidad
de pensar en alternativas al modelo de política social que hemos tenido y que creo que lamentablemente ha quedado al desnudo en el marco de la pandemia y en el marco de la situación de precariedad tan grande que hay. Entonces creo que es una gran oportunidad para el debate, para la construcción colectiva e igualmente para repensar nuestra situación de humanidad, de dignidad, como lo planteabas, y de política social para el país. Senadora, un mensaje final invitando a conocer y a aprobar este proyecto y a que la gente se empodere de estos proyectos, que hagan parte de esta participación democrática, que no solo sea en elecciones. Mire, yo quiero dirigirme a la sociedad colombiana a partir de mi condición, es decir, yo soy una firmante del acuerdo de paz y como tal estamos aquí en el Congreso de la República apostándole a esa paz estable y duradera, con inclusión social, una paz para todos los colombianos y colombianas. Y eso no implica, esa paz no significa que se logre solamente con el silenciamiento de los fusiles, sino que tiene que ir más allá. Y más allá es lograr la redistribución de los recursos, de nuestras riquezas en la gran mayoría de la población. Y la renta básica o el sistema de ingreso vital, como lo estamos planteando hoy, es una alternativa para la sociedad, para la gran mayoría, para la gente que no tiene empleo, para las mujeres y para las personas adultas mayores y personas en condiciones de discapacidad, también para la juventud. Así que acompáñenos en esta discusión, acompáñenos y exijamos su aprobación porque esta no tiene color político, esta es para la sociedad, es para ustedes. Profesor, muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Por último, quiero saber cómo algunas redes sociales, algunas páginas web en las que la gente pueda profundizar sobre los conocimientos académicos en torno a este tipo de proyectos. En la Universidad Nacional, en mi correo electrónico, Andrés Felipe Mora, ahí encuentran las publicaciones relacionadas con el tema. Perfecto. Senadora, ¿y algunas redes sociales en las que la gente pueda conocer más sobre su proyecto de ley y sobre sus iniciativas en el Congreso? En Twitter, Sandino Victoria. En Instagram, victoriasandino.paz. En Facebook también, en YouTube también, en TikTok igual. Bueno, y nosotros los invitamos a ustedes a que nos sigan en las redes sociales de Congreso y Sociedad, @Congreso y Sociedad. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este debate. Gracias y un cordial saludo a las personas que nos acompañan. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.